Hay muchas cosas que llevan al ser humano a hacer cosas contra su libre voluntad. ¿Y entonces por qué las hace? Sí, entonces, digamos, o sea, ¿por qué va a ir en contra de de sus propias preferencias? O sea, ¿quién soy yo para determinar que no es lo suficientemente capaz para saber qué es lo que quiere? Es que no es un problema de capacidad. Si vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas, o 14 horas, o 10 horas, yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad. No, bueno, ¿cómo que no? Podés elegir que Morirte de si querés hambre. morirte. Y claro, No, es que obvio. yo no me quiero morir, no quiero ni la horca ni la guillotina, quiero la libertad. No, bueno, ¿sabés lo que pasa? Que a mí me gustaría que me paguen $1 millón por día, pero no pero lo hay una paga nadie, diferencia digo, o sea, sideral. y no me siento, Hay digo, una explotado. diferencia sideral entre el $1.000.000 y lo que estoy planteando yo. No, bueno, Que pero se es que, llaman- digamos, que se pero es llaman lo que vos derechos creés que, humanos. digamos, hay un nivel, digamos, que está bien y hay un nivel No, que no, que se digamos, o llaman sea, y derechos es humanos. absolutamente, digamos, Que- absolutamente subjetivo, digamos, y es Pero Javier, y Javier, querer vos imponer esa sinceramente, subjetiva a otro. Javier, vos sinceramente defendés el derecho a morirse de hambre. A Sinceramente. ver, cada uno puede hacer de su vida lo que Por se eso, le dé la pero gana. vos sí- Ya estamos con Juan Grabois. Hola, Juan. Roberto, ¿cómo andás? Qué premonitoria esa nota. Fue premonitoria, porque fue filosófica, porque hay un sustrato filosófico y espiritual detrás de lo que estamos viviendo. No es simplemente ideológico, macroeconómico, político. Hay una batalla espiritual. Estamos los que creemos que el ser humano tiene una dignidad inherente, que es un pensamiento suprarracional. El solo hecho de haber nacido en este planeta te da derechos. Y la máxima expresión de esa filosofía, por lo menos en nuestra patria, fue cuando Evita dijo: de cada necesidad nace un derecho. Un pensamiento humanista que antagoniza con la idea que el ser humano es un mero individuo y que se la tiene que arreglar solo y que no tiene una dignidad inherente, sino que tiene lo que le brinda su fuerza, su propia potencia, que en general es una potencia heredada o basada en la ambición y en la codicia, y en algunos casos en el talento, pero nosotros creemos que hasta el menos talentoso de los nuestros merece comer, ¿no? Que el derecho a comer es inherente al ser humano, y el derecho a morirse de hambre es un contrasentido y una injusticia que se debe combatir con toda la fuerza y con todo el corazón en cualquier lugar de este país y del mundo. ¿Pensás que la sociedad cambió, que la sociedad se volvió de derecha, que la sociedad está comprando el paquete completo de Milei? Creo que hay un elemento propio del clima de época, porque los pueblos no somos inocentes. La sociedad, tomada en su conjunto, bueno, es una abstracción, pero los pueblos tenemos responsabilidad por acción o por omisión. Nuestro pueblo tuvo una cuota de responsabilidad durante el terrorismo de Estado también. Y lo que hay son momentos en los que se inocula veneno desde las usinas del poder, en este caso Milei como vocero de ciertas usinas internacionales del poder, y ese veneno hace mella sobre todo en los momentos de crisis donde no hay terreno firme en el que pisar para un montón de personas, fundamentalmente para los jóvenes. No hay proyecto de vida, hay una crisis permanente de frustración, de sentirse un fracasado, de sentir... Hay un filósofo, creo, japonés, que habla de que ya no estamos más en la sociedad de la disciplina, sino en Coreano. la sociedad del rendimiento. Sí. Coreano, tenés razón. De la sociedad del cansancio a la sociedad del rendimiento. Y en la cuestión del rendimiento, desde esta perspectiva individualista, si te va mal, estás frustrado, estás triste, estás enojado, y como agarrártela con vos mismo es muy duro, te la tenés que agarrar con alguien. Y en general te la agarrás con el que está más abajo. Es un clima de época con el que hay que combatir. Entonces, aunque el 80% de la sociedad estuviera de acuerdo con lo que dice Milei, que gracias a Dios no es el 80% de la sociedad, los que creemos en una visión humanista de la existencia, tenemos una cosmovisión distinta,
tenemos la obligación de combatirlos. No va a ser la primera vez en la historia donde hay una minoría que tiene que combatir la deshumanización que el poder inocula en la mayoría. No creo que sea el caso, creo que hay esta partida, la sociedad. Recién escuchaba un poquito lo que decía tu colega de lo propositivo versus lo confrontativo. Yo creo que hay una combinación de ambos factores, pero el primer factor es lo confrontativo. Es decir, nuestra primera obligación es combatir frontalmente el modelo cultural, económico, político de Milei, combatirlo frontalmente. Hay pocos que se animan, Juan. Vos no, nunca te salís de la huella. Yo creo que en general hay una tentación a darle la razón a esa parte de la sociedad que está sobre representada en los medios de comunicación. Digo, si vemos los candidatos que está teniendo el peronismo en las provincias, que le fue muy mal ayer, eran candidatos de derecha. El candidato en Salta había sido socio de Olmedo hasta hace unos meses. Olmedo es de la derecha recalcitrante, está a la derecha en Salta, ¿no? Entonces digo, en general hay una tentación de la política a seguir el viento, un viento que está sobre representado, cuando yo opino, el que dio la otra posición fui yo, de decir, tiene que ser antagónico y firme. El otro día, hace un par de semanas me tocó ir a dar clases a Estados Unidos, parte de mi laburo, además de mi militancia, es parte de mi laburo. Por mal que le moleste a los gorilas, en algunas universidades del norte les interesa lo que pensamos nosotros también, y no les interesa tanto lo que repite el Gordodán. Y había una discusión sobre democracia versus autoritarismo. Yo creo que, aunque hay un giro autoritario, claramente hay un giro autoritario, el eje tiene que ser otro, que tiene que ser humanismo versus deshumanización. Hay un elemento táctico de las coaliciones amplias que yo reconozco como legítimo en la medida que no sean la hegemonía. En las elecciones legislativas se disputa hegemonía. Si lo planteamos en términos tácticos, las 4 elecciones que hubo, que nos fue muy mal, y digo no fue porque yo soy parte del campo popular, aún siendo la minoría opositora a las tácticas que se vienen definiendo, ¿no? Nos fue muy mal. Hay algo que subyace a eso que es una lectura correcta. Hay que enfrentar los provincialismos. ¿Por qué hay que enfrentar los provincialismos? Porque los provincialismos son balcanizantes. Nosotros teníamos una patria grande, allá por el siglo XIX, con perspectiva geoestratégica que iba a ser bioceánica. Los británicos nos dividieron en una decena de estados y ahora hay una tendencia centrífuga también, que es a dividir el país en 24 estados cuasi independientes, sin proyecto nacional, federal y popular. Eso es, me parece lo más importante de lo que está pasando. Sí. Sí. Es la balcanización de la Argentina, que va aparte a tono con la ultrafragmentación de la sociedad. Si vos buscas segmentos en la clase trabajadora, tenés 18 segmentos distintos. En otros tiempos la clase trabajadora estaba bastante homogeneizada. Los salarios eran bastante similares, las condiciones laborales, los convenios colectivos, la sindicalización. Y después, a partir de los 70, ahora con una profundización muy grande, hay una fragmentación entre trabajadores de muy alta calificación que pueden manejar sistemas informáticos de los niveles de tecnología de punta, y hay trabajadores de muy baja calificación que sobreviven en la economía popular con amor, con solidaridad, pero con pocas posibilidades, y una enorme gama intermedia. Y a nivel de las provincias de la República Argentina está balcanización. Entonces, la táctica de combatir esos provincialismos que inevitablemente, aunque sean un fenómeno los gobernadores, yo no estoy juzgando a los gobernadores de ninguna provincia, pero si no hay proyecto nacional terminan negociando y votando con Milei, claro, a cambio de, vamos a decir, no sé, me ocurre otra palabra, prebendas provinciales, o obras, vamos a decir, obras públicas. Sí, sí. Y si vos lo ves como si cada provincia fuera una corporación, hay una racionalidad atrás de eso. Te puede gustar o no, pero hay una racionalidad. Sin duda. Yo peleo por la mía. Sí. ¿No? Sí. Yo soy misionerista, soy neuquenista, soy cordobesista. Recuerda que al pelear por la suya, por ahí está peleando por los ciudadanos que están ahí también. A ver, yo los conozco a muchos de los... Claro. Tienen, si se quiere, convicción en que están haciendo lo correcto. Claro. El problema es que ya no se vislumbra un proyecto nacional. Bueno, ese es el problema. Y a ver, ¿y cómo se llega a eso? A ver, entrale a eso.
Espera que termino con lo de los PJ. Bueno. Entonces, a mí no me parece mal porque que haya habido una estrategia nacional, aunque haya sido muy mala, porque no se puede seguir permitiendo esta balcanización que termina en que Milei... No, bueno, pero si vos vas y te das la mano con Rivarola, el socio de Morales y qué sé yo, ¿para qué vas? Mira, yo lo combatí a Rivarola toda la vida, pero insisto, las tácticas de coalición, el peronismo ha tenido coaliciones muy amplias históricamente. El problema es quién hegemoniza esa coalición. Y otro problema, insisto, es, esto lo digo permanentemente, un bloqueo a las fuerzas emergentes. Una subestimación de las fuerzas emergentes. Puedo dar el ejemplo de nuestra fuerza Argentina Humana, que combatió a Morales como ninguna otra fuerza política dentro del campo popular. En todas las luchas contra Morales estuvimos al frente, con compañeros procesados, etc. Y hay una tendencia a bloquear eso, que creo que se basa en el miedo. En el miedo a perder poder sin entender el poder como servicio. Sí. Y el miedo de entornos, cuadros intermedios de los grandes dirigentes, lo puedo explicitar, de Cristina y de Axel, de los dos, a perder esos pequeños espacios de poder y encerrarse en gente que, por lo menos desde mi punto de vista, no todos, no quiero generalizar, pero hay mucha gente que está quemada. Muchos años de ejercicio ininterrumpido de cargos públicos, de la búsqueda del cargo público. Cuando vos tenés toda una cantidad, y no solamente Argentina Humana, de militantes que desde el llano la vienen peleando hace mucho tiempo, que vienen de las clases populares, que vienen del estudiantado, que no están quemados, que tienen un sentido ¿Pensás de que hace falta una propósito. renovación? Yo creo que hace falta, para utilizar una palabra propia del peronismo, un trasvasamiento social y generacional. Social en el sentido de que aparezcan otros actores sociales que van desde los científicos hasta los cartoneros. Es decir, nosotros planteamos, por ejemplo, en Río Negro como candidata a la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica del gobierno anterior. Y planteamos a Nati Saracho como candidata a la provincia de Buenos Aires. Es decir, nuestro pueblo tiene una diversidad social extraordinaria. Y también un trasvasamiento generacional que una de las cosas buenas que trajo el kirchnerismo fue una corriente juvenil, ¿no? Que después de la muerte de Néstor Kirchner generó una oxigenación tremenda de la política. Pero bueno, ya no son tan jóvenes. Yo mismo, que tengo 41, no soy tan joven. Esa corriente era de pibes de 25, Para de ejercer 30. el poder sos joven. Sí, para algunas cosas soy joven, pero digo, las Ofelias de este mundo, que entró a la legislatura con 18 años, tienen algo que decir. Si vos preguntás de la legislatura anterior, ¿cuántos legisladores conoces? Bueno, por ahí vos sí, porque estás informado, pero preguntarle al público. No los conozco. Bueno, el único que conocía era Ofelia. Claro. Ofelia, alguno más. Y era la piba más joven, entonces tan boluda no era. Era joven, pero no boluda. Y de los diputados de nuestro campo, si vos no estás en la política, ¿qué conoces? A 3 o 4, y una vez es Nati Saracho. Porque es cartonera, porque se la banca, porque cuando tiene que pelear, pelea. Entonces, ese tapón que meten a las clases populares y a los que tienen personalidad política propia, es un problema. Es un problema grave. Y yo lo viví en Jujuy y en Salta con mucha tristeza de que se haya priorizado, por ejemplo, los candidatos de Rivarola por sobre los candidatos jóvenes de Patria Grande. Claro. Lo viví con tristeza porque ya aceptar, comerse el sapo, de tener una coalición, tipos que, como Rivarola, pactaron con Morales, y bueno, puede haber una táctica detrás, el mal menor. Yo creo en la doctrina del mal menor, es una doctrina que el Papa nos explicó muchas veces, es realista, pero el mal menor como política permanente, sin proyección utópica, sin un sentido de propósito, No, insisto. es que sin ya el no, para qué, ya no es una excepción, Juan. ya no es una excepción, es cierto. Lo divido en dos partes, tu trabajo, lo que vos podés darle al país. Primero, a mí me parece que falta mucho para las elecciones presidenciales, entonces que uno debería pensar en evitar el daño que se está haciendo. Sí. Y en ese sentido... Es una premisa filosófica muy importante. Lo primero es no hacer daño. Nos cuesta a todos, ¿eh? pero por lo menos tenerlo presente. Pero yo no sé si hay conciencia de eso, porque me parece que todo el mundo está esperando, bueno, che, déjenlo que se equivoque, que en 2027 le ganamos. En 2027 nos deja sin país este hombre. Nos deja sin país y además, con la tarasca que le está viniendo de afuera,
por los economistas con los que yo hablo, de distintos palos, me dicen que tiene un año y medio de pax cambiaria y después le puede llegar otra torta. Y si hay una cosa que, entre muchas otras, pero que la gente no perdona al gobierno de Alberto y sobre todo a la gestión de Massa en el Ministerio de Economía, es la tasa de inflación. Porque la inflación te desordena la existencia, no es solamente un problema monetario, es un problema psicológico. Así como Menem se bancó 10 años de convertibilidad Totalmente. vendiendo empresas, este se lo puede bancar endeudándose con Estados Unidos apoyándolo. Totalmente. Puede pasar. Eso es así. Entonces, el combate es todos los días, es ahora, y Juan, que... no logramos que... El único que fue a la puerta de un galpón cuando estaba poniendo la comida fuiste vos. Falta una cercanía de la política, del campo popular, con el ser humano, con la persona que Tenemos está que ser sufriendo. un poco más humanos, sí. Tenemos que ser un poco más humanos. Falta sensibilidad. Mira, te voy a dar 2 ejemplos de insensibilidad, que yo lo vi en nuestro campo. No quiero ahondar, pero lo de las listas negras, lo de Ari, lo que te pasó a vos, tendría que ser un escándalo nacional. Pero por lo menos en nuestro campo tendría que haber generado una ola de solidaridad y no la generó. No. Y otro ejemplo es lo que le pasó a... Yo tengo una opinión sobre eso, ¿eh? Yo creo que no les gusta que yo diga lo que piense y que creen que yo tengo que decir las cosas que esperan que diga. Que cuesta mucho dentro del campo popular tener una independencia y decir, mira, yo pienso esto, qué sé yo, esto lo creé yo, acá está, yo pienso eso. Sí, hay un problema con eso y hay un problema que yo estoy tratando de marcar fuertemente, que no todos somos invento de. Claro. Hay algunos que son más invento de Sí, que otros, sí, pero no todos sí. somos invento de. Claro. Ahora, el problema de no ser invento de y funcionar como un poliedro, como dice el Papa, ¿no? Con distintas caras. La diversidad debería ser una virtud. La diversidad debería ser una virtud. Y quienes podamos, creo que los que tienen más responsabilidad, más poder, tienen que tratar de construir ese poliedro, aceptando nuestra diversidad, integrándonos a todos. Yo creo que hay un buen ejemplo, y algunos compañeros se enojan porque no les cae tan simpática la figura. Un buen ejemplo es lo que hizo el Gordo Olmos en la ciudad. El Gordo Olmos fue uno de los armadores de la lista, no fue el único, ¿no? Esta es la mejor lista que hay en la ciudad desde hace mucho tiempo, para mí. Puso un muy buen candidato a encabezar, es el que más mide, más allá de sus virtudes personales, que las tiene. Y una lista con mucho volumen. Pero una lista donde el 20% son gente que vive en una villa. Claro. El Pitu y Mariana, una compañía nuestra que tuvo 20 años de fábrica textil en los hombros, o sea, sabe lo que es ser una proletaria, y después sabe lo que es ser una excluida y proteger a sus hijos de la droga, que estuvieron con problemas de droga, y ahora proteger a cientos de pibes de la droga. Y Pitu, que vivió en situación de calle, que vive en una villa, bueno, ahí tenés un 20% de la lista, de los que van a entrar. Después tenés otro 20%, son pibes jóvenes. Pibes que te guste más o te guste menos. Un pibe de la juventud universitaria peronista, otro pibe que desarrolló también un canal de streaming o algo por el estilo. Es decir, tenés una combinación. Está un compañero de la cámpora. Tenés un armado que respeta un criterio social y una idea política. Además de los distintos grupos, las distintas agrupaciones. Yo creo que hay que tener esos criterios donde una lista de representantes del pueblo tiene que representar una idea y tiene que representar una composición, como hacía el general, donde un tercio era para los obreros, un tercio para las mujeres, claro, y un tercio para los militantes políticos Ahora, del partido. ¿cómo se rompe ese statu quo, no? Porque, a ver, vos fuiste, Cristina primero eligió a Scioli, después a Alberto, después a Massa, pero a vos te dio la posibilidad. No, yo quiero, a ver, habilitó. Vos estabas ahí. Habilitó. Y eso yo, bueno, a ver cómo lo viviste vos. No, es que yo sé muy bien cómo fue la historia. A mí no me la va a contar nadie. O sea, mi candidato era Guado. Mi candidato era Guado. Vos dijiste eso. Mi candidato, hice campaña por Guado durante 6 meses. Me fui a todas las provincias. Todos sabíamos que ese no era el candidato. No. Yo apostaba a Guado. Bueno. Yo apostaba a Guado. A mí en marzo me dijeron el candidato es Massa. A ver, en marzo, cuando asumió como ministro, él asumió como ministro para ser
presidente. Y yo digo, a mí no me importa, yo voy a pelear por otro. Massa asumió como ministro para ser presidente. Sí, Lo pusieron como ministro para que llegue a y presidente. mandó a una compañera muy buena a decir una cosa muy terrible en un momento muy crítico, que si no era el candidato iba a renunciar al ministerio y se armaba un caos económico en la Argentina. Eso a mí no me lo saca nadie de la cabeza. Ahora, la apuesta por Guado, para mí era una apuesta seria. Sí. Y de hecho Guado subió un video diciendo que iba a ser el presidente, quería ser el presidente de los argentinos. Y cuando Guado subió el video, no subió pensando que había una maniobra para que lo baje el otro día. No es verdad eso. No es verdad. Cuando subió el video yo pensé que iba a ser el candidato y que iba a haber una interna con... ¿quién quería poner Alberto? Scioli. Con Scioli, que ahora es ministro de la Libertad. Pensé que iba a haber esa interna. Después se cayó eso, porque Alberto negoció 2 diputados, a Santi Cafiero y a Tolosa Paz, y Massa queda como candidato único. Cristina sabía perfectamente que yo iba a ir por afuera o iba a ir a una interna, y ese era nuestro planteo. Nosotros, se cayó lo de Guado, salimos a decir, nosotros vamos a ir por afuera. Y después se abrió la posibilidad que Cristina habilitó, porque la podría haber bloqueado, de que vayamos por adentro, lo cual era bastante razonable, porque si íbamos por afuera, unos cuantos puntos íbamos a sacar también. Sacamos 1,5 millones de votos con 5 pesos. Algunos votos también hubiésemos sacado. Era inteligente tenerte adentro. Era inteligente tenerme. Ahora, no es que a mí, porque esto recién me lo decía un compañero tuyo, o sea, nosotros somos una fuerza política que discute las cosas colectivamente, no es Juan Grabois que anda por la vida decidiendo. Entonces, nosotros teníamos una definición de no permitir que nuestro campo quede totalmente hegemonizado por un representante de un grupo político empresario que tiene que estar en la coalición, como Massa, tiene que estar en la coalición, pero nosotros vamos a disputar la hegemonía. ¿Y qué pasó en la elección? ¿Hubo un apoyo por igual a vos y a Massa? En la elección Cristina hizo 5 actos, con Massa y conmigo ni una foto. Ahora, eran parte de las reglas del juego, ponele. Eran parte de las reglas del juego. También pasó que la gente lo votó más a Massa que a mí. O sea, yo era menos conocido de lo que soy ahora, pero era bastante conocido. Si Cristina hacía 5 actos con vos y ninguno con Massa. Me hubiesen votado más a mí. Pero no me... A ver, nosotros queremos ganarnos los votos nosotros. Eso que a veces dicen algunos que hay compañeros que quieren los votos de Cristina, pero no la quieren a Cristina, tienen un poco de verdad. Yo no quiero los votos de Cristina. Quiero los votos que nos ganemos nosotros, respetando a la Cristina, respetándolo a Axel, reconociéndolos como figuras muy importantes dentro de nuestro campo. Cristina con más historia, porque fue 2 veces presidenta y fue muy buena presidenta. Axel más joven y con esta posibilidad de ser un recambio generacional. Pero nosotros representamos otra cosa, que no es lo mismo que representa Axel y no es lo mismo que representa Cristina. Tendría que haber un poliedro, por lo menos en ese cuadrante del peronismo, que después se tiene que aliar con otros para poder hegemonizar. Tendría que haber un poliedro ahí. Bueno, no es decisión nuestra. Nosotros lo hicimos. Yo me junté... ¿Vos lo hablás esto? Yo me junté un lunes con Axel y un martes con Cristina, o al revés, no me acuerdo. Sí. Hicimos una propuesta de cómo resolver el tema. Al otro día, voy a tratar de ser suave para que nadie se ofenda, hubo una especie de intimación para definir bandos, so pena de quedar excluidos del espacio. Imagínate que yo tengo un poquito de personalidad, no reacciono a eso de buena manera. Eso fue terrible para mí. ¿En qué momento fue eso? A los 2 días de habernos reunido con Cristina. Eso fue para mí terrible. O sea, a ver, nosotros no nos vamos a alinear en una guerra civil. Vamos a tratar de impedirla. Vamos a tratar de ser... ¿El año pasado? No, hace 1 mes y medio. Ah, ¿ahora? Sí, ¿Te pidieron que te definas? A mí no, pero bueno, igual ya me pidieron disculpas por eso, ya está pasado pisado. Lo que quiero decir es que después también yo veo en estas elecciones de Salta y de Jujuy que hubo un bloqueo, una decisión de bloquear el protagonismo de gente que muy valiosa. Es decir, puede haber una subjetividad en la valoración de las personas. Bueno, cuando esa subjetividad... No, pero lo que no puede haber es un bloqueo, Juan. Bueno, porque eso es lo que me preocupa para 2027. No. Te estoy llevando en esta charla para llegar, bueno, la verdad es que te están obturando la posibilidad de que vos desarrolles ya varias veces. Te van a dejar afuera para que vos un día elijas y dices, bueno, voy a hacer la mía y voy a salir de acá porque acá no me dejan jugar nunca. Y es un poco la trampa de entornos, de ciertos entornos. Hay un tema de entornos muy jodido porque, mira, La que te dijo que te decías no fue Cristina, pero fue alguien cercano a Cristina. Sí,
Sí, y Claro. también, a ver, y también hay premios y castigos del otro lado. Ujú. Entonces, hay una forma de ejercer el poder, una forma de ejercicio del poder, que por lo menos desde mi punto de vista, a mí nunca me gustó, ni antes ni ahora, pero cuando funciona decís, sí, bueno, qué sé yo. Claro. Si sirve en última instancia para que el pueblo Pero sea ahora feliz, aparentemente no está sirviendo. y yo te diría que tuvimos los últimos 3 gobiernos, 2 gobiernos neoliberales, o incluyendo, o sea, un gobierno neoliberal, otro que fue una babosa, como el de Alberto, si hay un pecado para un gobierno peronista es irte con más pobres de los que llegaste, eso es un pecado mortal, eso no es peronismo, es otra cosa, y un gobierno inclasificable, como el de este ser repugnante, protofascista, pero fundamentalmente un negacionista de la dignidad del ser humano, de la dignidad inherente al ser humano, y ninguno de nosotros es eso, ni Axel, ni Cristina, ni siquiera Massa. Ujú. Todos nosotros reconocemos como premisa filosófica la dignidad inherente al ser humano. Eso ya traza una raya. Después, cómo se ordena eso desde el punto de vista de las disputas de poder, yo siempre creí que cuando hay un proyecto común hay menos disputas. Nosotros hicimos el plan de desarrollo humano integral. Es un plan de gobierno. Puede ser malo, bueno, más o menos, no importa. Se lo mandamos a todos los think tanks, al PJ Nacional, al de Sergio Massa, a la provincia de Buenos Aires, que no tiene think tanks, lo cual es un problema, que Axel quiera ser presidente y no tenga un grupo de pensamiento propio. Me lo dijeron ellos, o sea, no es que... los únicos que le... bueno, se lo mandé también al Observatorio de la Deuda Social de la UCA, CIPEC, etcétera. A ver, ¿alguien quiere discutir un modelo de país? Por ejemplo, ¿cómo la gente va a tener una casita? Que tenemos 16 millones de argentinos o en villas, asentamientos o alquilando. Es una cosa un poquito de sentido común, ¿no? Discutir cómo va a ser una parejita joven o un pibe que nunca va a juntar $80.000 para comprarse un departamento, para tener su techo. Nosotros tenemos una salida a eso. Ahora, la queremos discutir con alguien, ¿no? Nosotros tenemos una idea de cómo hay que resolver el problema de la crisis educativa que hay en nuestro país. Lo queremos discutir con alguien que esté dentro de los que influyen en las políticas públicas y los que van a eventualmente asumir el poder dentro de nuestro campo, porque evidentemente Milei no va a hacer las cosas que nosotros queremos, así que no tiene demasiado sentido. Sí debatirlas, como en el debate con Fontevecchia, pero no discutir un... Bueno. Los únicos que dieron algo de bola son el Instituto Patria, donde preside Parrilli, tengo que reconocerlo, porque pusieron equipos a laburar. Y el resto, cada vez que me juntaba, porque no me junto más, y la verdad que no tengo ganas de juntarme, por ahí 2 días antes del cierre de listas, sí. Me interesa, porque me interesan los cierres de listas, si no nosotros vamos a jugar nuestras cartas. En las provinciales y en las nacionales, algunas cartas tenemos. ¿Todavía no sabés si vas a formar parte entonces de la misma lista para las elecciones de septiembre? No sé cuántas listas va a haber. ¿No te sentís seguro de que vayan en unidad? Mira, yo sigo siendo miembro del Dicasterio del Desarrollo Humano Integral. Y el jefe ahí es el cardenal Charny. Y dio una nota cuando estaba el cónclave, donde dice, acá la dicotomía no es unidad o no unidad. Acá hay otra dicotomía, que tiene que ver fundamentalmente con que el valor de la iglesia es la diversidad. Y la diversidad con un rumbo. Porque cuando se habla de la unidad sin proyecto, hay que desconfiar. Hay que desconfiar. No hubo frente justicialista o de hegemonía justicialista más grande en la historia de este país que el que lo llevó Alberto Fernández a la presidencia. No hubo, estaba desde el Partido Comunista Estaban todos adentro. Sí. ¿Cuál fue el resultado de eso? Entonces, en las elecciones parlamentarias no se define presidente, se define hegemonía. Se define hegemonía. Y nosotros estamos en una disputa tratando de hacerla constructiva y programática por la hegemonía. Hasta que, por ejemplo, en las nacionales, que es la que yo llevo... A ver, muy bien. ¿Cuáles son los dos elementos que uno tiene que evaluar? El mérito del dirigente, ¿no? El mérito, las ideas, etcétera, es muy importante. La honestidad, la coherencia. ¿Y cuánto mide en las encuestas? Claro. Yo creo que hay muchos dirigentes meritorios y me considero a mí relativamente meritorio. Tan mal tipo no soy. Más o menos leí 2 libros.
alguna coherencia tuve en la vida. Siempre que tuve que poner el cuerpo por los compañeros dirigentes, lo puse, incluso sin reciprocidad en muchos casos. Tráiganme uno que mida mejor. Bueno, si no hay uno que mida mejor, la razón de la exclusión o la razón es o la autonomía de pensamiento o que hay un status quo que no se quiere romper. Entonces, frente a eso, francamente, nosotros vamos a hacer una lista propia. Esto es así. Ahora, si me traen uno que sea coherente, que no haya traicionado permanentemente nuestros principios, que haya defendido a los compañeros en los momentos que había que defenderlos, no cuando estaban en el poder, cuando están bien, cuando estaban mal, y que mide más o menos lo mismo que yo, no hay ningún problema. Es que uno lo ve de afuera. Voy a dar un ejemplo, pero no es para personalizarlo, sino que en general hay una idea de no darte demasiado espacio. Te voy a contar lo que pasó cuando se arman las PASO, Massa, y vos, esa noche voy al teatro. Me saluda a todo el mundo. Todo el mundo me decía, estoy con Juan, estoy con Juan, estoy con Juan. Vengo acá y empiezo a hablar con los trabajadores del Estape, ¿te imaginás? Eran todos, había una mayoría increíble que estaba con vos. Y al otro día es el primer acto de Cristina con Massa, ¿te acordás con el avión ese ¿no? Terrible, que hicieron un acto, qué sé yo? Y ahí se empieza a dar vuelta. Otro acto, otro acto, otro acto, hasta que, bueno, Massa yo vi encuestas en donde estaban parejos al principio, yo no sé si vos llegaste a verla, y después yo te veía bajar, o sea, es como, por eso no quiero personalizar en Cristina, pero sino que hay una decisión de que no llega a los 10 puntos. Exactamente. Una decisión de que no llega a los 10 puntos, una bajada de línea incluso a los compañeros más cercanos a mí de la Cámpora, que nos estaban ayudando, de que se retiren de eso. Esa es la verdad. Claro. Entonces, ahora, yo no la voy a querer ni más ni menos a Cristina por eso. Yo la sigo valorando, admirando. Sí, no es solo Cristina, no es solo Cristina. Es no dar espacio a alguien que tiene una propuesta que puede molestar al establishment. O dar el suficiente espacio. Esta es otra trampa. Un cachito, para que te quedes piola. Claro. Para que tengas algo que perder. Para que tus compañeros te digan, che, pero no perdamos la diputada por la segunda sección electoral. Arreglemos, pues si no nos quedamos sin la diputada. Che, no perdamos. Por suerte nosotros formamos un espacio con kamikazes. O sea, donde hay una dirección que el que entró a la Cámara de Diputados viviendo en Fiorito, vuelve a vivir a Fiorito. La que fue secretaria de Estado viviendo en La Cava, vuelve a La Cava. Y tiene que poner la cara con los vecinos. Y su felicidad no radica en estar 25 años atornillado a una silla. Entonces, que hay un sentido de propósito ahí. Pero es que en Latinoamérica hay tipos como vos que han llegado presidente. Hoy, si querés, Petro, qué sé yo. Y si querés ir para atrás, Lula. ¿No? Digo, no es que es imposible, pero generan la sensación de que es imposible y van convenciéndonos a todos, ¿no? Como Juan, qué sé yo. Pero lógico. Si yo hablo de reforma agraria. Claro. Sí. Pero oíme, y ellos que hablan de que está prohibido subir los salarios y es aceptado. Pero desde luego. Si yo hablo de que, por ejemplo, hay que hacer un impuesto permanente a las grandes fortunas. Reconocimiento absoluto a Máximo que lo impulsó. Claro. Pero permanente. Y la verdad que, en general, en nuestro campo hay mucho multimillonario. Entonces, hay cuestiones que tienen que ver con que, digamos, incluso puede ser que haya ideas que sean muy contradictorias. Yo no tengo problema con la contradicción. Estamos en un momento de confusión ideológica. Vos tenés, en Estados Unidos, por ejemplo, hay una línea que se autodefine nacionalismo populista, que plantea, bueno, obviamente la cuestión de las tarifas como una medida proteccionista, pero que también plantea subirle los impuestos tremendamente a los ricos, una guerra sin cuartel contra lo que llaman el tecnofeudalismo o los broligarchs, que son los de Silicon Valley, que habla de plutocracia, y son la extrema derecha. Es un momento de confusionismo ideológico. Claro. Y la izquierda progresista, que es donde yo fui a dar mis conversaciones, no habla de la clase trabajadora. Y los trampistas hablan de la clase trabajadora. Claro. Es un momento de confusión ideológica. Sí. No es que la sociedad se derechiza, es que el campo popular, la izquierda popular,
no representa sus banderas históricas. El campo popular pivotea sobre la idea de justicia social. Cuando nos dejamos ganar por pensamientos mezquinos y no planteamos el derecho inalienable de cualquiera, sea bueno, malo, más o menos, a comer y a tener un techito donde dormir, y eso no es la centralidad de nuestra política, bueno, y además de decirlo, hacerlo, o sea, priorizarlo en la política, hay un problema. Y yo francamente no estoy viendo que la discusión de la... Cristina las enuncia, por lo menos. En su carta de asunción del PJ denunció algunas discusiones muy importantes. Pero yo no veo que sean las discusiones que esté dando la militancia que esté alineada con los distintos sectores de nuestro movimiento. Hay gente muy, muy inteligente que debería estar, por lo menos, discutiendo internamente y externamente de cara a la gente cómo llevar agua, luz, cloacas a los barrios. Claro. Cómo hacer que, si querés y decís, bueno, hay que discutir la seguridad, obviamente, cómo hacer que los pibes no caigan en el narcotráfico y cómo hacer que un pibe que maneja una motito no se la choreen. Son cuestiones de bastante sentido común. No están planteadas. Que no se pueden discutir porque en una mesa de discusión el 80% de la discusión es la rosca política. Claro. No se puede discutir filosóficamente tampoco qué es lo que estamos viviendo, ¿no? Si es simplemente un giro autoritario o es un proceso de deshumanización. Porque la palabra autoritaria se utilizó para criticar a los gobiernos populares. Es que el humanismo no viene de toda la vida y no hace tanto que existe el humanismo, con lo cual no sería de sorprenderse que estemos en una etapa que estamos saliendo de... No sería. Además han cambiado, han cambiado las fuerzas productivas, se han desarrollado de una manera tremenda y los procesos Claro. de exclusión y de descarte de mano de obra. Sí, sí. Por eso la sociedad del rendimiento y no porque el capital no necesita más a toda una sociedad disciplinada. ¿Qué le importa? Es muy bueno el libro, yo lo recomendé el otro día. Oye, me quedan 2 minutos, te quiero Sí. preguntar, ¿qué va a pasar con la estafa cripto acá o en Estados Unidos? ¿Qué sabes? Yo creo que los hermanitos van a terminar presos. El plazo depende fundamentalmente de cuánto tiempo conserven el poder político. Claro. Porque Roma no paga traidores y Milei es un bofón de corte del imperio. Cuando no tenga poder en la Argentina y no le sirva de peón geopolítico, ya no lo recibe Trump. Imagínate cuando vuelva a ser un tipo de talk show. Entonces, la verdad que nuestra querella avanza muy, muy bien. En Estados Unidos es un tema que hablé con las personas que tenía que hablar. Va a avanzar también. Y la verdad es que el delito ya está aprobado por el solo tuit Claro. del presidente. Entonces, mucha chance no tiene. Por lo menos una condena va a tener. Después hay que ver si es prisión efectiva o no. Yo creo que hay 3 delitos, que es negociaciones incompatibles con la función pública, que es el tuit, que hay un delito posterior al tuit, que es la estafa a miles y miles y miles de personas, y un delito anterior, que es el de Karina, el tráfico de influencia, ser la valijera de los Crypto Bro, que venían a Argentina a enganchar a un tipo que evidentemente, y te lo digo esto con claridad, esto fue pura codicia. Esto es plata. No es que es un tonto que no se dio cuenta. Juntó mucha plata con esto. Por lo menos 280 millones de dólares fue la ganancia de los tenedores de los tokens. Es una locura. Es mucha plata para cualquier corrupto, te diría. Sí, y él tiene una porción muy importante de esa plata, según nuestros análisis, que es bastante exhaustivo. Nosotros tenemos un muy buen equipo técnico, jurídico, venimos ganando todas las causas. La Cámara más gorila de la Argentina nos dio la razón tanto en alimentos como en la causa donde pedimos la querella. Primera instancia no nos la dio, la Cámara nos la dio, apelaron, perdieron la apelación. Y la querella la vamos a poner al servicio de revelar la verdad de un tipo que es un estafador. Es simple y sencillamente un estafador global, en política y en criptomonedas. Juan, te agradezco mucho. Hacía rato que no teníamos una Bueno. charla así. Sabes el cariño que te tengo. No, y solidarizarme Sí. con vos, con tus colegas, con los chicos del grupo de Lustó, que los agarró una unidad Así es. antiterrorista, loco. Así es.
Eso también tendría que ser un Es escándalo. pesado, no pasa nada. No pasa Ese es el nada. problema, que no pasa nada. No, y los partidos no se pronuncian porque nosotros nos pronunciamos como pudimos, yo hablé con No, con pero los es parte, dirigentes, pero es parte del problema de lo la peor, deshumanización. el silencio y la complicidad es la que abona esa deshumanización. No la hace uno solo la deshumanización. No, es un clima de época y nadie está exento de que le pase un poco. Todos tenemos que hacer una introspección, algunos más y otros menos, Sí. pero todos tenemos que hacer una introspección porque tenemos que ser un poco más humanos y parte del ser humano es dar las discusiones de cara al pueblo con respeto, pero dar las discusiones, ¿no? Juan, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Che, ya viene Adrián Murano con sus verdades afiladas, con mucha data que no le di tiempo yo para desarrollarlo de acá, sobre estas 4 elecciones. Guarda que son importantes, son 4. Y sobre la elección del domingo que viene, que yo sé que él tenía buena información, esa elección va a ser muy importante. Va a ser muy importante. Guarda que se juega mucho, porque si este tipo se consolida, estamos jodidos. Pero si este tipo trastabilla, entonces tenemos una posibilidad. Muchas gracias por acompañarnos. Muy contento de los números de Ibope, de cuánta gente que nos sigue. El PASE está tercero en Argentina, enfrentándonos a empresas mega millonarias. Y acá estamos, un grupo de periodistas que se juntó y está haciendo esto. Gracias por acompañarnos. Un abrazo a todos y a todas. Chao. No te quedes con los titulares. Busca la verdad. El Destape 1070. Radio y punto.